La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Y nuevamente, como cada semana, ya estamos aquí con ustedes para llevar a cabo, realizar una entrevista muy interesante. En esta ocasión vamos a platicar con el presidente magistrado del Poder Judicial de Michoacán. Temas muy interesantes. No solamente los logros que han obtenido a lo largo de estos 3 últimos años, sino qué es lo que espera para el Poder Judicial ahora con la reforma que ya se autorizó y que constitucionalmente está aplicándose paulatinamente. Así es que vamos a platicar con Jorge Reséndiz García, presidente magistrado del Poder Judicial. Es la primera vez que nos acompaña el presidente del Poder Judicial de Michoacán aquí en este espacio, en Zona Michoacán. Seguramente tendremos una entrevista muy interesante. Ojalá que si tienes algún comentario nos hagas llegar tu pregunta, tu comentario, y con mucho gusto lo vamos a estar aquí compartiendo. Así es de que quédense con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a Zona Michoacán. Todos los miércoles, recuerda, tenemos aquí en este espacio una cita, 8 de la noche, estrenos de entrevistas. Tal como lo comentamos, damos la bienvenida y saludamos al presidente magistrado del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García, a quien saludamos. Bienvenido, presidente. Gracias José Luis, gracias Daniela por invitarme aquí a tu programa. Es un honor tenerlo aquí en esta mesa de diálogo de Zona Michoacán. Bienvenido, magistrado. Gracias. 3 años de trabajo donde ha estado usted al frente como presidente magistrado. 3 años de mucha actividad, de muchos logros y a punto prácticamente unos meses de entregar las cuentas finales de su trabajo. Podríamos hablar un poquitito primero de los logros más importantes que ha tenido, por un lado, y por otro lado después hablaríamos acerca de esta reforma judicial que tanto se ha comentado. ¿Cómo no, José Luis? Fíjate que ha sido muy satisfactorio para mí mi estancia en la presidencia del Poder Judicial, porque se me ha permitido generar algunas cuestiones de mejoría en las instalaciones, en la capacitación, en el equipo tecnológico. Recordemos que México, el país en sí, está a un paso de la tecnología en la cuestión judicial, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y uno de los puntos que hemos avanzado para capacitación es precisamente en ello. La cuestión de metaverso, expediente electrónico, las plataformas digitales. ¿Sí? Hemos ido avanzando, preparándonos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos. Y de la mano va la situación de que se ha generado, ya está concluido al 100% el reemplazo de equipo tecnológico, computadoras, impresoras, escáneres, ¿sí? Y de mobiliario para todos los juzgados y áreas administrativas. Creo que en mi periodo de presidencia no hubo un solo juzgado, una sola área administrativa que no fuera favorecida por esa sustitución de equipo, esa sustitución de mobiliario o cuestión de mantenimiento en las áreas donde laboran. Adecuarse y sobre todo actualizarse, presidente. Sí, es importante que estemos actualizados. La tecnología avanza a pasos agigantados y no podemos quedarnos atrás, porque nosotros debemos de dar el ejemplo a la sociedad, a los abogados, para que hagamos que ese nuevo sistema de justicia digital se aplique adecuadamente. De hecho, ha sido una de las demandas, ¿no? Incluso hasta tener los mismos archivos digitales, tener acceso ya a través de una computadora a tus asuntos, de cómo van. Incluso ha sido como una petición de los abogados y esto pues ya prácticamente es una realidad. Ha sido
muy bien aceptada esa situación de innovación en la tecnología. Sí. En materia laboral ya no tenemos expedientes en papel. No, ya no existe. Ya todos son digitales. Ay, padrísimo. En materia penal oral también. Y el paso ahorita es para la materia procesal civil y procesal familiar, que el Código Nacional nos da las bases para que tengamos puros expedientes digitales y que la comunicación entre los abogados, las partes, con el órgano jurisdiccional ya no sea presencial, sino que sea a través de las herramientas tecnológicas. Esto reduce el tiempo también de un proceso, me imagino. Sí, efectivamente reduce la temporalidad para la solución de los procedimientos, sean familiares o sean civiles, y creo que también genera un gran ahorro en material, en hojas y de tiempo. Porque si estás en Lázaro Cárdenas y quieres tramitar un asunto en Morelia, ya no necesitas trasladarte, sino a través de las plataformas puedes hacerlo, y igualmente si acuerdas se notifica utilizando esta tecnología. Eso es eficientizar en todos los sentidos. Sí, es la idea, Sí. Es la idea, y por eso hemos insistido nosotros a nuestro personal de que se capacite al respecto, y hemos tenido cursos hacia el exterior, a los abogados, a la sociedad en general. En este que ha sido su periodo, magistrado, que bueno, en febrero concluirán sus 3 años al frente del Poder Judicial de Michoacán en la presidencia, también le apostó mucho a la infraestructura. ¿No? Le ha tocado poner en marcha nuevos juzgados, le tocó este trabajo también titánico de la justicia laboral, que pues es prácticamente de lo más reciente que hay, ¿no? En cuanto a términos y justicia laboral, que es como ya independiente, bueno, con juzgados independientes. Sí, efectivamente tuve la suerte de impulsar, de echar a andar esa justicia laboral, ¿sí? Generando primeramente 4 juzgados laborales. Ahorita ya son 5 porque en Morelia se generó otro, y he tenido muy buena aceptación a través de la estructura que le dimos. Esos juzgados laborales, aparte de ser tecnológicos en un 100%, tienen la ventaja de que cuentan con una persona facilitadora. ¿Cuál es la función de esta persona facilitadora? De que de manera personal o conjuntamente con los jueces tiene acercamiento con las partes para buscar la solución a esa controversia en atención a sus propios intereses. Y no solamente es durante el procedimiento, sino también ya en la ejecución del convenio o de la resolución que se emita. Y nos ha dado muy buenos resultados al grado que un poco más del 40% de los asuntos se resuelven a través de la conciliación. Y en cuestión de ejecución 40%. 40% del ingreso de los asuntos que se resuelven. Sí. Y en la ejecución de sentencia tenemos que las partes están muy a gusto, en el sentido de que si hay algo que se atora en la ejecución o cumplimentación del convenio o de la sentencia, los jueces o los facilitadores los llaman y los motivan para que ellos mismos den solución a ese inconveniente que se presenta. Y desde luego que los abogados y defensores tienen el camino más llano, más simple, más concreto y más directo. Sí, fíjate que al principio teníamos cierta, pudieron decir, duda en cuanto a la aceptación de los abogados, y sí hubo algunos que se resistieron, pero ahorita veo yo con mucha satisfacción de que ya abogados jóvenes, abogados viejos, están ya en el sistema electrónico. Claro. Ya hacen uso del tribunal electrónico, de las plataformas digitales, y pues yo creo que eso dice mucho para la sociedad. Se tienen que adaptar al cambio. Sobre el tema de los juzgados laborales, ¿son suficientes, magistrado, o habrá algún proyecto para ampliar para tener más juzgados? Pudiéramos decir que ahorita son suficientes, pero sí es importante ir planeando a futuro. Por eso comentaba yo la necesidad de generar otro juzgado en Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. No se pudo hacer en este 2024 por cuestión económica, pero sigue en el proyecto. Esperemos que la persona que me sustituya también impulse esa generación de juzgados. Y se ha dicho que a veces no se da o no se acerca la justicia a la gente por la falta de juzgados, pero en materia laboral tenemos la ventaja de que tenemos
sistema digital que permite que a distancia se formule una demanda y se sustancie el procedimiento. Claro. Y le tocó también enfrentar todo este proceso, igual a ver si le podemos entrar un poco al tema, magistrado, de la reforma al Poder Judicial. Nosotros como simples ciudadanos que ni conocemos tanto de leyes, tenemos una perspectiva diferente, a lo mejor quizás más política, no del tema. Pero usted que es un experto justo en la materia en leyes, sí fue un golpezazo, magistrado. Sí, es una situación que va a generar un poco de problema desde el punto de vista de que muchos jueces, muchos magistrados que tienen una carrera judicial, una vida dentro del Poder Judicial, pues a lo mejor van a tener que salir del Poder Judicial porque, como lo he dicho, nosotros no tenemos el perfil para poder obtener un juzgado o una sala a través del voto directo, pero va a haber compañeros que sí se van a animar y ojalá obtengan ese juzgado, esa sala, porque tienen los conocimientos, tienen la experiencia. Y también es importante que quien llegue, que a lo mejor no tenga la experiencia que se requiere, pues se esmere, se preocupe por adquirirla lo más pronto posible, y eso para bienestar del Poder Judicial, para bienestar de la sociedad. Sí, sin embargo, aquí hay que recordar lo que el gran Morelos estableció, que fue la división de poderes. Y en este caso creo que se está atacando a través de este tipo de acciones el Poder Judicial. Lo están debilitando, mi punto de vista y mi pregunta. Si evitamos la intervención de Poder Ejecutivo y Legislativo en los procedimientos electorales, creo yo que eso serviría para que se conserve la autonomía del Poder Judicial. Pero si hay injerencia de estos poderes en ese procedimiento electivo, pues ahí sí, quieras o no, sí va a haber una intervención, se irá perdiendo poco a poco la autonomía del Poder Judicial. Sí, porque ese es lo más preciado del Poder Judicial, que es un contrapeso. Así lo plantea Morelos, así lo establece. Y en consecuencia, ahora lo que se busca es justamente minar. Por un lado los acusan que de rateros, que de gente no proba, etcétera. Y después nos ponen a votar, nosotros no conocemos a quiénes vamos a votar. Entonces esto es un gravísimo riesgo, pregunto. ¿Cómo va a ser la elección, magistrado? Sí. Comenzaré diciéndote que efectivamente hay una situación que a mí me incomoda mucho, de que sin pruebas se diga que en el Poder Judicial hay corrupción, sin pruebas se diga que hay mucho nepotismo, y más que ellos le dan la definición que quieren a esta figura de nepotismo. No hay corrupción en el Poder Judicial, muestra de ello que no tenemos ningún juez, ningún magistrado que esté procesado por algún acto de corrupción. Y nepotismo sería que debemos de estarnos al concepto jurídico de esta figura. Y pues prácticamente ya tenemos encima esa reforma, y lo que corresponde a uno es buscar el mecanismo para que aterrice lo mejor y evitar la intervención de los otros poderes en la elección de jueces o magistrados. Yo lo veo muy complejo, magistrado. Pero vamos a... ¿Se puede lograr? ¿Se puede dar una elección libre? Si hay la actitud decidida de estos poderes de dejar que esos procedimientos selectivos sean públicos en sí al 100%, creo yo que podemos lograrlo. Pero si empezamos a ver que hay intervención de los poderes ejecutivo, legislativo en ese sistema electivo, pues prácticamente se irá rompiendo, claro, con esa división de poderes. Es que parece ser que va a haber jueces, magistrados de partido, porque justamente un partido que está en el poder es el que más cantidad de jueces ha inscrito, y hacen hasta un llamado para que se den prisa y pues para poder impulsar eso. ¿Qué deslealtad de verdad todo esto, y qué riesgo para este México que caminó? Sobre todo el Poder Judicial para mí es admirable y sigue siendo admirable. Habrá algunas fallas, es lógico, pero siento que no va a resultar bien esto. Pues para bien de la sociedad, siendo un poquito optimista, esperemos que dé resultado.
pero para que dé resultado sí se requiere de la participación de los tres poderes en el sentido de no intervenir en la propuesta de aspirantes y en la elección de jueces y magistrados. Pero están haciendo un llamado para que se anoten una diputada de Morena. Sí, no, yo creo que ya hay muchas cosas turbias, no hemos dado cuenta los medios de comunicación en relación a este proceso y igual pretenden acabar con el Poder Judicial. Pues quizás, todo va encaminado hacia allá, tener un poder a lo mejor quizás totalitario, un poder único que sea el Ejecutivo, es lo que podremos pensar y en un análisis, ¿no? Ya luego, lo que decía que nosotros tenemos luego a veces puntos de vista a lo mejor más políticos, pero el tema de ustedes, magistrado, el tema de la gente que estudiosos de las leyes, del derecho, pues es otra idea muy clara que la que también ustedes tienen. Ahora, una de las herramientas que puede servir para que esos jueces o magistrados se esmeren en su capacitación es la facultad que se establece al Tribunal de Disciplina Judicial de que al año se les someta a una evaluación y se les pueda generar una capacitación especial o incluso suspenderlos o destituirlos. Aunque ahí, como una ocasión me dijo un alumno en una charla que tuve, dice, entonces estamos al revés, porque ahorita se les capacita para ser juez y ya con el nuevo sistema se les designa y después se les capacita. Pues sí, es al revés. O sea, pues que al final de cuentas carrera judicial. La que luego hacen a través de la carrera judicial, pues bueno, van ocupando las áreas, siguen estudiando, se van promoviendo, ocupan otras y van creciendo. Es todo un desarrollo profesional que hacen y esa carrera judicial pues se viene al traste con todo esto. Bueno, así lo vemos. Incluso hoy lo comentábamos, y aquí en la mesa los comparte uno de esos perfiles para ser jueces de Poder Judicial. Este hombre que fue tendencia, que en un vuelo comercial de Volaris no quiso someter ahí al piloto para desviar el vuelo que iba a Tijuana, desviarlo a Estados Unidos. Total de que tuvieron que aterrizar en Jalisco, lo detienen y al final de cuentas nos damos cuenta que es un aspirante a ser juez. Está anotado para ser juez. A los perfiles, ¿no? O sea... Y además está anotado en Morena, también ¿sí? Forma parte de Morena, o sea... Son situaciones que, pues lamentablemente, se están presentando, pero ojalá y que a través de esos mecanismos o candados que se establecen, se logre que lleguen a ese cargo de juez o magistrado, pues aquellas personas que sí tengan el merecimiento necesario. Claro, el merecimiento lo establecía el sistema anterior, desde el punto de vista que daba gusto con un meritorio que se esmeraba en apoyar, capacitarse para al rato ya obtener un puesto de escribiente y así ir ascendiendo, actuario, secretario, ¿sí? Carrera, y era una formación que para mí es la mejor. Pero le digo, lamentablemente ahorita, y eso no quiere decir que esté en contra de los profesionistas que no tengan carrera judicial, pero sí les va a costar trabajo ponerse a un mismo nivel de un juez, de un magistrado que salió de carrera judicial. Y además pone en riesgo las facultades de derecho, pone en riesgo la carrera donde se preparan los mexicanos y los michoacanos para ser pues abogados y empezar a caminar rumbo hacia a un juzgado, a una magistratura. Están destruyendo muchos proyectos de profesionales, magistrado. Fíjate que aquí ahorita se me viene a la mente la situación de que creo que es el momento de que las facultades, las escuelas de derecho refuercen su procedimiento de aprendizaje, que dentro de su currícula incluyen la práctica jurídica, que son pocas las universidades que atienden esta situación. Por regular son teóricos, algunas tienen salas, pero se usan poco. Entonces yo creo que puede ser un gran momento para que las facultades asuman el procedimiento de capacitación que antes ejercía el Poder Judicial para aspirantes a jueces o magistrados. Bueno, va a tocar enfrentar todo este proceso y en el camino pues ir aprendiendo, magistrado. No hay de otra. Sí. Mira, para ver cómo se va dando todo al momento, así que todo así hacen con estos últimos meses, desde que se aprobó la reforma, como que todo se va aprendiendo y cometiendo errores en el camino y algo nuevo y otro error y prueba y error.
Prueba y error, que esperemos sea poco el tiempo del error. Ojalá. Y mejor tengamos mejores resultados para bien de la sociedad. ¿Ya entró en vigor la reforma? Nos hace un comentario de lo de la convocatoria y todo esto. Ya entró en vigor, precisamente se publicó el 13 de noviembre, inició vigencia al día siguiente, el 14 de noviembre de este año. Ya se dio un plazo para que el Poder Judicial implementara juntamente con el Ejecutivo un programa de retiro anticipado. Ya se presentó al Congreso y estamos en un procedimiento donde los jueces van a manifestar si se acogen o no a ese beneficio de retiro. Sí. La convocatoria tendrá que salir a más tardar el 14 de diciembre. ¿Sí? Y ya en esa convocatoria pues va a dar las bases, que pueden ser que ahí nos den plazo para que se genere el comité evaluador, se dé plazo para la integración del comité evaluador estatal y para la recepción de aspirantes, de los requisitos, y después ya el comité evaluador va a someter a aprobación de cada uno de los poderes las personas mejor evaluadas. En el caso de Michoacán, magistrado, los jueces, los magistrados, ¿en qué porcentaje podrán retirarse por iniciativa propia y en qué porcentaje podrían ellos ir a la votación como si fuera para elegir el jefe de manzana? Ahorita no te puedo decir un porcentaje específico, pero sí son varios compañeros jueces, varios compañeros magistrados que dicen, pues es que yo no tengo la opción de poder ganar una elección porque no tengo la experiencia ahí. ¿Quiénes van a votar en mi favor? Pues solamente mis amigos, mis familiares, ¿sí? Pero si es una elección a nivel estatal, pues no conozco ni muchos municipios ni muchos distritos. ¿Cómo voy a pedirles que voten por mí si ellos tampoco me conocen? Además era necesario que no los conocieran, por muchas razones, por la independencia. Ahora se ha dicho una cuestión que yo considero un error. Es que el municipio va a designar sus jueces. Creo yo que no es correcto porque perdería un poco la imparcialidad. El juez, como correctamente lo señalas, es imparcial y no necesariamente está para poder ser juez de tal municipio, de tal distrito. El juez tiene el compromiso no con el municipio, con el distrito, sino con la sociedad, con su trabajo de administrar justicia. Porque una cosa es la popularidad y otro hacer cumplir las leyes. Exacto. Que es muy distinto, ¿o no? Sí, incluso he dicho que los jueces y magistrados, por la labor que desempeñan, son impopulares. ¿Por qué lo digo? Porque en todo procedimiento hay dos partes. Y no siempre deja satisfecho a las dos partes. Claro. A veces que a ninguna. Porque el juez no está para darles lo que piden. Sí, sino el juez está para administrar lo que están pidiendo y darles lo que conforme a la aplicación de la ley les corresponde. Claro, eso luego no lo entendemos. Cuando hay un proceso que a lo mejor no te favorece, bueno, ya odias a todo el mundo. Sí. No entendemos de leyes por eso. Y aquí hay una duda y sabemos que nos va a estar viendo, magistrado, muchos trabajadores del Poder Judicial, actuales trabajadores. Luego nos hacen llegar también sus comentarios, sus dudas. Hay incertidumbre, mucha incertidumbre de parte de la planta laboral del Poder Judicial, en este caso que estamos hablando de Michoacán. ¿Qué va a pasar con ellos con esta reforma? Están a la expectativa, no saben lo que va a pasar. Estamos hablando no de una persona, estamos hablando de familias, porque muchos son el sustento de toda una familia que depende de su salario, de su trabajo en el Poder Judicial para que coman en su casa. Y están en la incertidumbre con todo esto. Sí, y me ha tocado verlo directamente porque a diario recibo personal del Poder Judicial y que me comenta su situación y me comenta su inquietud. Y lo que les he dicho yo, que la carrera judicial continúa, cuando menos hasta poder llegar a secretario de acuerdos o secretario de proyectos. Porque ya para juez, magistrado, pues necesariamente tendremos que hacer el cambio a la elección de ciudadano. Pero yo creo que ellos tienen que seguirse capacitando y en su momento prepararse también para, si no hay otra opción, buscar a través del voto directo que se les postule y se les designe como jueces o magistrados. Pero sí, hay mucha inquietud, mucha desesperación, mucha molestia.
Sí, cómo no. Y también, sobre todo, ¿qué les garantiza a ellos que van a poder mantener su trabajo? ¿No? Platicamos ya en su momento y en varias ocasiones con el gobernador de Michoacán, que incluso ha hecho público los compromisos y están grabados, de que, bueno, como ahora ya prácticamente parece que es un solo poder, los ejecutivos y judicial, lamentablemente, pues de que no habrá despidos con la reforma, ¿no? Pero pues eso hasta que no se viva y no se empiezan a dar los primeros cambios. Sin embargo, ya hay un compromiso en este caso de Alfredo Ramírez Bedoya de que no habrá despidos masivos y que se va a justificar exactamente la carrera judicial y el trabajo de todos ustedes, hasta el secretario, a los proyectistas o secretario de acuerdos, hasta ahí. Ya lo otro será otra historia, pero ojalá que sí se diera esto, que suene como un tipo de esperanza para tantas trabajadoras y trabajadores que tienen años, tienen toda una carrera judicial justamente ahí en diversas áreas, ¿no? Sí, efectivamente he escuchado sus programas donde ha visitado aquí este programa, y en la misma transitorio de la reforma a la Constitución hay un artículo que nos dice, y él personalmente me ha dicho también, de que él no tiene interés en que un trabajador del Poder Judicial sea separado, y su interés es respetar la carrera judicial, su interés es respetar los derechos de los trabajadores. Pues que bueno, eso da cierta tranquilidad. Aquí llama la atención que ha habido mentira tras mentira, ¿eh? Primero, que esto es popular, que esto es para hacerlo popular, que la gente, que el pueblo decida, por un lado, cuando realmente lo que se pretende es otra cosa. Digo, hay que decirlo con sus letras, por un lado. Y por el otro lado, ya no nos da la confianza a la autoridad como para creerle lo que dice, porque dicen una cosa y hacen exactamente la otra. Y están a contentillo porque andan queriendo poner muy contento a un personaje. Y esto viene a colapsar el país. En el extranjero se ríen de nosotros, magistrado presidente. Se ríen de lo que estamos haciendo con la votación. Creo que Bolivia, pero fuera de Bolivia, ningún otro país se atreve a hacer tal tontera. Y creo que fue un fracaso, si no me equivoco, ¿no? Ciudadanizar así de esa manera el Poder Judicial en Bolivia. Sí, hubo muy pocos votantes, precisamente porque a poca gente le interesa votar para un juez o un magistrado. Yo creo que de las gentes que concurren a un juzgado, si me voy muy arriba, es un 10% nada más de la población. Sí. O sea, va a haber poco interés en decir, no, yo quiero apoyar a tal persona para que llegue como juez, para que llegue como magistrado. Sí. Y vaya usted a pensar si a lo mejor fueron guiados para que llegaran a la votación. En fin, a lo mejor soy muy pesimista, pero no la veo de otra forma. No sé usted, magistrado. Yo creo que nadie. Hay aspectos que sí nos orilla a ser pesimistas, pero buscando que esta reforma que ya está aterrice lo mejor posible para beneficio de la sociedad, yo creo que debemos de ser también optimistas y colaborar para que la reglamentación, el procedimiento electivo de jueces y magistrados sea lo más imparcial posible. Pues ojalá que se den, porque de hecho de entrada hay complicaciones, ahí tengo cierta información de los institutos electorales, para lo que es primero que se tienen que capacitar para lo que viene, no tienen ni idea. Segundo, organizar a tiempo récord una elección enorme, que creo que será más grande que la de un gobernador o presidentes municipales o diputados, por la cantidad de actas que se deben de considerar para la hora de la votación. Es muy complejo todo esto y muy pocos meses pues para avanzar en todo el desarrollo, organizar primero la elección. Y bueno, pues... ¿Y por qué vamos a votar? Imagínate, de repente 20 actas y en esas 20 actas un montón de candidatos, porque son los jueces, los locales, ¿no? Creo que son federales, no sé cómo le llaman, ¿cómo circunscripción o cómo le llaman, magistrado? Circuito. Y son una cantidad de nombres, y así por quién votar. Y ya nos decía hace unos días el vocero del Poder Judicial Federal, pues es que los ciudadanos tendrán que elegir al Tin Marín de Dopingüe, porque otra no va a haber. No los conoce. Porque no, exacto. Entonces imagínense, nombrar a alguien que no conoce uno. Bueno, la reforma judicial en México. Magistrado, le agradecemos esta charla tan interesante sobre temas tan candentes, algunos de ellos,
pero sobre todo un reconocimiento al trabajo realizado de su parte durante esos 3 años, y que le vaya muy bien y seguramente será un buen maestro. Gracias, José Luis. Gracias, Daniela. Maestro. Sí. Magistrado, qué amable. Es un honor, de verdad, siempre lo digo, y nos da mucho gusto que haya estado aquí con nosotros en Zona Michoacán. Muchas gracias por la oportunidad de esta charla. Gracias. Y pues nos vamos, José Luis, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en una emisión más de Zona Michoacán. Y ya saben, todos los miércoles, 8 de la noche, estreno de entrevista. Y búscanos en todas las plataformas digitales y en nuestra página de noticias, www.zonamichoacán.com. Bueno, pues ahí está la reforma. ¿Qué piensa usted? Bueno, usted tiene la mejor opinión. Muchas gracias. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.